el Señor me les bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por la palabra que Él nos va a dar hoy y vamos a hablar de enfrentando el sufrimiento. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por la enseñanza que tú hoy nos vas a regalar. Yo te ruego que a través del Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida. Amén. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 65 al 72, y dice: Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Enfrentando el sufrimiento. ¿Quién de los que me están escuchando no ha sufrido en la vida? ¿Quiénes de los que me están escuchando están enfrentando en este momento sufrimiento? Cuando aquí habla de humillación, se refiere a sufrimiento. Pero en el versículo 67 nos expresa el salmista por qué el sufrimiento en la mayoría de los casos. Dice el verso 66 del Salmo 119: Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y el verso 67, muy importante, dice: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué hizo la humillación, el sufrimiento o la angustia que fue producida en este caso del salmista? Que saliera del mal camino, que saliera del pecado, que se arrepintiera y diera un giro de 180 grados y comenzara a buscar de la presencia del Señor. Muchos de nosotros, la mayoría, llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo a través de una prueba muy dura, de un dolor intenso, de sufrimiento, de angustia, de la pérdida de algo valioso. Y eso nos llevó a acercarnos al Señor. Si nosotros leemos el versículo 71, el salmista dice: bueno, repito, bueno me es haber sido humillado, o bueno me fue el haber sufrido o el haber pasado por angustia. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Mientras el hombre pasaba sufrimiento, de seguro que él no decía: gracias porque estoy sufriendo, gracias por esta angustia, gracias por esta aflicción. Yo me atrevo a decir que el hombre renegaba o decía: Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Señor, ¿qué tengo que hacer para que pare el sufrimiento? Señor, muéstrame una luz al final del túnel. Pero en el verso 71, cuando dice: bueno me es haber sido, la palabra haber sido, ¿qué significa? Que ya pasó el proceso del sufrimiento, el proceso de la angustia, el proceso de la humillación. Entonces, nosotros hoy por hoy decimos: Señor, gracias porque de no haber pasado esa prueba, yo no estaría maduramente espiritual. ¿Cuántos dicen: Señor, de no ser porque mis padres me reprendieron con dureza, de no ser por eso, yo no sería hoy un hombre o una mujer de bien? Pero mientras estaba siendo reprendido con dureza por los papás, de seguro que renegaban, habían pataletas, hasta que ya se iban de la casa por un tiempo. Pero hoy agradecen ese sufrimiento. Así pasa aquí con el salmista, cuando dice: gracias, Señor, por disciplinarme,
Gracias porque esa disciplina me ayudó a acercarme a ti, a conocer tu palabra, a leerla para así aprender tus promesas. Ahora bien, si nosotros vamos al verso 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, número 1, el sufrimiento, la aflicción, la humillación nos lleva a guardar la palabra divina. En el verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El sufrimiento, la angustia, la humillación me lleva a memorizar la palabra de Dios para clamar las promesas que Dios tiene. Y tercero, el verso 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y la plata. Es el llevarme a valorar más las sagradas escrituras, la palabra de Dios, que las cosas materiales. Repito, el sufrimiento, la humillación, la angustia nos lleva, número 1, a prestar atención a la palabra de Dios. Número 2, nos lleva a valorar la palabra de Dios más que las cosas materiales. Y número 3, nos lleva a apartarnos del mismo pecado a través de la palabra. Prestar atención a la palabra, valorar las cosas espirituales y, lo más importante, valorar la salvación y el Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 12, vamos a buscarlo rápidamente. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6 dice, 5 en la parte B, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Recordemos lo que mencionamos ahora, que hoy damos gracias a Dios por las reprensiones tan duras que nos dieron nuestros padres, pero lo hacían por amor. Así pasa con la humillación, el sufrimiento y la angustia, que el Señor en algún momento lo permite. No es porque Él sea malo, sino porque es la única forma en que nosotros ponemos atención y que nos acercamos a Él. Dios entonces tiene un propósito. Si estás pasando angustia, si estás siendo humillado, si estás sufriendo en gran manera, enfréntalo acercándote primero a Dios. Porque si tú te acercas a Dios, quizás en el momento no te va a quitar la raíz del sufrimiento, de la angustia o de la humillación, pero te va a dar paz y entendimiento de que sepas de que el Señor ya tiene control, y luego vas a ver el resultado. Cuando tú tienes paz en medio del sufrimiento, también tienes salud. Muchas personas dicen, toda la vida he sufrido. Y si uno mira la salud de esa persona, toda la vida ha sido enferma por cualquier cosa. Recordemos que el cuerpo reacciona contra sí mismo para bien o para mal, dependiendo de los sentimientos que tenemos, sean positivos o negativos. Entonces entreguemos la vida a Jesucristo el Señor y podamos decir, como dijo el salmista, bueno es haber sido. Esa palabra haber sido significa el pasado. Bueno es haber sido humillado, para que así pude haber aprendido la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Acércate a Dios, lee la palabra de Dios, recibe a Jesús en tu corazón y ante todo pídale al Espíritu Santo que te dé paz, la paz que Jesucristo nos prometió, y te guíe por el camino correcto. Si deseas, ora conmigo. Bendito Señor Jesús, en estos momentos yo te doy gracias por la palabra que me has dado hoy. Ciertamente, tú sabes el motivo de mi aflicción, de mi humillación, de mi sufrimiento. Pero hoy me acerco a ti, Señor, y comienzo a leer tu santa y poderosa palabra, porque a través de ella yo voy a encontrar descanso para mi alma. Asimismo, te entrego toda enfermedad que ha sido, Señor, dada en mi cuerpo por causa del mismo
sufrimiento de la misma pensadera, como el estrés, la migraña, la depresión, la gastritis, problemas para dormir. Señor, te entregamos todo esto y ruego que a partir de hoy tú seas mi único Señor y Salvador y me des, oh Padre Celestial, la oportunidad de poder no solamente pasar ese sufrimiento, sino tener tiempos de refrigerio. Porque como lo dice tu palabra en el libro de Hechos, y vendrán tiempos de refrigerio. ¿Pero cómo? Acercándonos a tu palabra. Gracias pues, bendito Señor Dios. Gracias por esta tu palabra. Y ante todo, porque nunca me has abandonado a pesar de tu silencio. Hoy entendí que tú utilizas el sufrimiento para que yo ponga atención a la palabra, para que yo valore la riqueza espiritual de la palabra y ante todo, para que yo me acerque a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite. Entonces, más que renegar en medio del sufrimiento, acércate a Dios. Pasa esta enseñanza por las redes sociales y recuerda, muchos necesitan esta palabra como tú. Dios les bendiga nuevamente y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.